Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, estudiando este libro de Éxodo a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 30 que estamos haciendo ahora en esta semana, que es el estudio del tabernáculo. No se lo pierda, por favor. Este estudio del tabernáculo es revolucionario para la vida del creyente. Usted necesita conocer más de Cristo. No es esto una opción. No es algo en lo que usted dice, sí, me gustaría conocer más de Cristo, más de su obra. No, esto es una necesidad imperiosa, día tras día, de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Y el estudio del tabernáculo de Moisés le va a proporcionar esto. Entienda, le va a proporcionar este conocimiento, por lo menos para aquellos que tengan esta hambre y sed de justicia. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes miden la santidad de ellos o miden la santidad de los demás conforme a las cosas que estas personas hacen, conforme a las cosas que ellos hacen o conforme a las cosas que ven hacer a los demás. Y de acuerdo a esto miden la santidad. Pero deben entender algo. La santidad no se obtiene o no es producida por hacer algo o por dejar de hacer algo, sino por creer en algo. Y más particularmente creer, no en cualquier cosa, sino creer en lo correcto, y esto es creer en Jesucristo y este crucificado. Toda santidad está en Cristo. Amén. Toda pureza está en Cristo. La vida santa está en Cristo, y es a través de lo que Cristo ha proporcionado en la cruz. Entonces es creer en el santo, aleluya, lo que delante de los ojos de Dios nos santifica, y además lo que permite que el Espíritu Santo haga esa obra experimental, esa obra progresiva de santificación día tras día en cada uno de nosotros. Bueno, entendiendo esto, ahora vamos a Éxodo y vamos a seguir ahora. Quiero leer algo del capítulo 28, versículos 39 al 43, y dice así: Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Las túnicas de lino y los calzoncillos de lino simbolizaban la pureza personal interna de nuestro gran sumo sacerdote. Los hijos de Aarón debían vestir una ropa interior similar, pero la túnica de Aarón debía ser bordada, lo cual habla de una obra terminada, porque dice como obra de recamador. Era una obra diferente, una obra especial, es decir, tenía otro terminado esta túnica de Aarón, como él
gran sumo sacerdote, un tipo de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Otra vez habla de una obra terminada. Nadie veía ese bordado porque esta era una vestidura interna, ¿sí? Pero solo Dios podía verla. Así como Jesús, nadie sino Dios puede ver las perfecciones de Cristo hombre. Simbolizado por el lino, Aarón y sus hijos ministraban en justicia. El lino, limpio, blanco, resplandeciente, que es la justicia de los santos, gloria a Dios. Los cintos de obra de recamador hablaban del servicio y de los varios tipos de servicio simbolizado por la obra de recamador. Esto era un cinturón y esto habla de eso, los diferentes tipos de servicio. Las tiaras eran diferentes a la mitra usada por Aarón. Era probablemente algo redondo como una taza. Y esto era lo que usaban los hijos de Aarón. Unas tiaras, dice aquí. La cobertura del versículo 42 en cuanto a los calzoncillos cubrían la desnudez. Esto, más que representar modestia, representaba el juicio de Dios por el pecado. Gloria a Dios. En el capítulo que sigue luego se van a dar otros procedimientos para la consagración de los sacerdotes y la unción de todos ellos. Entonces, esto es algo que luego lo vamos a repetir al final de este estudio, para que ustedes puedan entender un poco la vestimenta de los sacerdotes, lo que ellos tenían puesto, un poquito eso lo vamos a ver con mayor detenimiento al final de todo este estudio, pero quiero que vean, hermanos, y todos los que oyen, este estudio es tan fascinante en el que podemos ver a Jesús. Primero, cuando vimos en todos los elementos que son requeridos del pueblo para la construcción del tabernáculo, como vimos en el programa anterior. Y ahora, ya viendo aún la vestimenta de los sacerdotes, sumo sacerdote, también todo eso habla de Cristo. Desde las vestimentas hasta el mobiliario, los utensilios, todo tipo de herramienta, absolutamente todo habla de Cristo Jesús en su obra mediadora, en su obra sacrificial, en su ascensión, en su exaltación, en sus glorias. En todo vemos nosotros esta obra consumada y este gran plan de redención para el hombre pecador. Esta era la manera en la cual el Señor le estaba enseñando al pueblo quién Él era y lo que Él haría para redimir al hombre. Y era por medio de todas estas lecciones objetivas, por medio de elementos, por medio de ilustraciones, por medio de mobiliario, de tabernáculo, de vestido, de lino, de colores. Esta era la manera en la que el Señor tenía que enseñarle a su pueblo todo esto hasta que llegara la realidad de todo. En el último programa vimos todos los diferentes elementos que conformarían la construcción del tabernáculo. Vimos recién un poquito nada más que sería el final de todo este estudio en cuanto a la vestidura de los sacerdotes. Volveremos a eso más adelante. Y hoy lo que vamos a enfocarnos va a ser en el arca del testimonio. Amén. Allí es donde vamos a seguir ahora, capítulo 25 el capítulo 25 de Éxodo. Y voy a leer a partir del versículo 10 al 16 para recordarles y de ahí vamos a seguir. Dice así: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Esto es lo que vimos en el último capítulo también, para repasar. Versículos del 10 al 16, vemos las direcciones y la descripción del arca del pacto que representa el trono de Dios. Era de oro puro, representando la deidad de Cristo. La corona simboliza a Cristo como rey.
Las varas eran puestas porque estas varas significaban que esta arca estaría moviéndose constantemente, porque el lugar de morada de Dios era solamente simbólico. Ahora la morada de Dios no es un arca, no es un tabernáculo, no es un lugar físico, sino que es la vida y el corazón de aquellos que han creído en Él. Gloria sea su nombre. A manera de repaso entonces. Ahora entonces veamos el valor de este estudio. Uno no puede hacer un estudio serio del tabernáculo sin llegar a un entendimiento completo, o por lo menos en la capacidad que podamos lograr, según nuestras limitaciones, de quién es Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Lamentablemente muchos y hasta demasiados cristianos pasan muchos de su tiempo estudiando pura tontería y que no tienen ningún provecho para ellos. La iglesia moderna está ocupada en todo tipo de evento, todo tipo de conferencia, todo tipo de concierto, evento, seminario, de aquí, de allá, de obreros, de todo. Pero pasan poco tiempo estudiando lo que realmente tienen que estudiar para el crecimiento de sus vidas. Y tristemente tampoco hay suficientes predicadores, maestros que estudien el tabernáculo y que enseñen el tabernáculo, debido a que la iglesia está tan inmersa en la psicología humanística que la obra de Cristo en la cruz es ignorada. Alguien llamado Needham dijo así: las porciones típicas de las Escrituras son supremamente importantes y como estudio vastamente interesante. Tipos y sombras. Las sombras implican sustancia. Cada tipo tiene sus lecciones. Fue el diseño de Jehová expresar su gran pensamiento de redención a su pueblo Israel en una manera típica o simbólica. Por leyes, ceremonias, instituciones, personas e incidentes, Él buscó mantener vivos en los corazones de los israelitas la esperanza del Redentor venidero. Cristo es, por consiguiente, la clave del Evangelio de Moisés. Esto es entonces nuestra ventaja, que nosotros podemos minuciosamente comparar los tipos y los antitipos y aprender las lecciones de gracia que traen salvación. El comentarista Pink dijo: el tabernáculo era el lugar del sacrificio. El más vivo espectáculo era el derramamiento y el rociado de sangre, apuntando hacia los sufrimientos y la muerte de Cristo. Entonces vemos que el tabernáculo presenta la manera en la que el pecador podía acercarse a Dios. Esto es por medio de la sangre de una víctima inocente, y esto es lo que el Señor estaba enseñando a su pueblo. Por esto es que Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, es decir, su persona, y a este crucificado, o sea, su obra. 1 Corintios 2:2. Y entonces Juan, en sus visiones, él dijo: y miré, y vi, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, o sea, su persona, como inmolado, es decir, su obra. Apocalipsis 5:6. Si no entendemos a Cristo y no conocemos su obra, todo lo demás que podamos estudiar, todo lo que estemos aprendiendo, todo seminario o curso que hagamos, no tendrá ningún provecho. Ahora pasemos a otro mobiliario, que es el propiciatorio. O más bien parte del mismo mobiliario en sí, el arca del pacto, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a ver de toda esa pieza es el propiciatorio. Dice así capítulo 25 de Éxodo, a partir del versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas,
cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a desarrollar esto tras la pausa. Amigos tiram minha paz e meus inimigos me afrontam mais. Eu tenho um amigo que sempre está comigo quando estou alegre. Ele está sorrindo. Ele é o amigo. As I am. Just as
Open-hearted I come to you. Oh Lord, I come. En Radio C4 queremos invitarte a que los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por las necesidades de todos nuestros oyentes. Participa de este tiempo devocional enviándonos tus pedidos de oración a comentarios@radioc4.com o llama al 239-900-4990. Creemos en el poder de Dios y en la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Así que ya sabes, los días martes y jueves, a partir de las 7 de la mañana, oremos juntos por todas nuestras necesidades. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí, entonces vamos a pasar de lo que acabamos de leer, capítulo 25 de Éxodo, versículos del 17 al 22, tenemos la explicación de los requisitos para el propiciatorio. El propiciatorio formaba la cubierta para el arca. Eso es lo que era, la cubierta para el arca. Y sobre esta es que era rociada la sangre de la expiación que el sumo sacerdote hacía una vez al año en el gran día de expiación. En este lugar Dios se encontraría con el hombre pecador y Dios demanda justicia perfecta y el pecador es quien necesita esta justicia perfecta. Y por eso es aquí que la justicia y la paz se encuentran. Las dimensiones del propiciatorio eran las mismas que la del arca en cuanto al largo y al ancho. Era hecha de oro puro, tipificando que el propiciatorio y la gracia vienen de parte de Dios y no del hombre. El oro es muy pesado y se cree que esta pieza pesaría cerca de 750 libras, que de ser así el propiciatorio tendría un valor de aproximadamente $4 millones por lo menos. El propiciatorio era diferente del arca, en la que no tenía madera en su composición. Era una sola pieza de oro macizo, y esto habla de lo precioso del propiciatorio a los ojos de Dios. Cuando vemos en la palabra propiciación, esta palabra deriva del propiciatorio, la sangre de la propiciación. La palabra propiciación significa aquello que expía, en este caso, la sangre. Expiar o expiación significa proveer satisfacción, expiar, enmendar, reconciliar, pagar el precio. Pablo explica esto en el Nuevo Testamento en los siguientes términos, diciendo así, Romanos 3, 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, da testimonio del hecho que el Hijo bendito de Dios es quien efectuó la propiciación, es decir, la satisfacción, la reconciliación, siendo así la ira de Dios apaciguada y todas las demandas de Dios fueron satisfechas. Todas las demandas de un Dios justo y santo fueron satisfechas en la persona y obra vicaria de su Hijo amado Jesucristo. Entendiendo que no podemos nosotros traer algo al Señor para que Él pueda ser satisfecho, ya fue satisfecho a través de la obra de su Hijo. Cristo fue la satisfacción por nuestros pecados como la víctima sangrienta en el altar. La ira de Dios descansa en Cristo Jesús y por esto aquellos que aceptaron este sacrificio y se han identificado con Él por la fe son libres de la ira de Dios que estaba sobre ellos. Quienes de no arrepentirse, recibirán toda la ira de Dios eternamente en el infierno. Como veremos, no hay otro motivo
para que el hombre se pierda. No hay razón para que el hombre tenga que ir al infierno, porque Dios ha provisto inmensa gracia demandando solamente una mirada de fe, como dice el corito, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar. Gloria a Dios. El propiciatorio es un lugar de misericordia y no un lugar de juicio. Gracias a Dios por esto, porque este es un lugar en el que Él es propicio a nosotros. La deuda fue pagada desde el momento que Cristo murió en esa cruz, aplacando así la ira de Dios sobre el pecado, y ahora todo lo que el pecador debe hacer para ser salvo es poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por él en la cruz. Por eso está hablando de fe en la sangre. La salvación es instantánea. Vean la conexión entre el arca y el propiciatorio. En el arca se encuentra la ley quebrantada por todo hombre. Y el propiciatorio representa la misericordia de Dios y la sangre allí rociada, satisfaciendo todas las demandas de la ley. Cuando Dios mirara el propiciatorio, en lugar de ver la ley quebrantada, ¿no?, dentro de esa arca, la ley, las tablas de la ley quebrantada, Él vería sobre el propiciatorio y allí se encontraría la sangre. Y en cuanto a esto, el Señor dijo, en relación a los hijos de Israel, que fueron libertados de la esclavitud de Egipto, dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Es decir, que el juicio de Dios pasará por alto porque estás protegido por la sangre del Cordero. Aleluya. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú protegido por la sangre del Cordero? Cuando Dios te mira a ti, ¿ve la sangre de su Hijo amado? Ahora, desde los versículos 18 al 20, vemos los querubines. Vemos que estos querubines eran labrados a martillo, lo que significa que los querubines no habían sido asegurados al propiciatorio o fundidos al propiciatorio, sino que el propiciatorio y los querubines eran una sola pieza de oro. Y no me refiero a bañados en oro, sino todo de oro puro macizo. Así que si estimaríamos el trabajo, labrado y costo de toda esta pieza, estaría alrededor de los $10 millones o más, sin contar la mano de obra. No podemos saber exactamente cómo eran estos querubines. Ellos son mencionados primero en las Escrituras en Génesis 3:24, cuando fueron puestos para cuidar el árbol de la vida con espadas de fuego. Esto sugiere que ellos tengan que ver con la autoridad judicial de Dios, que representan también la santidad de Dios. Espero que puedan ver la importancia del precio pagado por Cristo y que puedan darse cuenta qué malvado que es negar la cruz o ignorar la cruz. Aun si damos solo un servicio de labios, nada más, a la cruz de Cristo, pero mostramos incredulidad por nuestras acciones, esto es visto por Dios como hipocresía. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú dices que tienes tu fe en la cruz de Cristo, pero en realidad, para tratar de vivir en victoria sobre la carne, el mundo y el diablo, tú buscas en otro lugar fuera de la fe en la cruz, y vas hacia la psicología, métodos de hombres, obras impuestas por las iglesias o cualquier otro remedio fuera de la cruz de Jesús, tú entonces eres un hipócrita. Con tus labios dices que crees en la suficiencia de la obra de la cruz, pero con tus actos niegas la sangre del Cordero de Dios. El Señor dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto aún no ha cambiado. No importa cuán importante usted sea, cuán grande su fe sea según los demás, cuán bien usted ore o predique, cuántos dones del Espíritu Santo usted tenga o cuánto sea usado por Dios, tampoco importa si su fe no está apropiadamente puesta en la cruz, tipificada por la sangre sobre el propiciatorio, la sangre derramada de Cristo en el Calvario. Usted simplemente no podrá vivir una vida cristiana victoriosa y triunfante. Le diré algo más. Si usted se siente agotado
y cansado por la tanta repetición en cuanto a la cruz de Jesús. Esto justamente prueba que usted no entiende apropiadamente la cruz como debiera, y le aconsejo que diligentemente comience a buscar al Señor para que Él le revele a usted esta verdad fundamental. El Señor le contestará. La santidad de Dios, caracterizada por estos querubines, no pueden aceptar nada menos que perfección completa y total. Esto no se refiere a una perfección por un corto periodo de tiempo, o una perfección temporal, o una perfección en un día domingo, sino una perfección constante. Imagínese que esto le pega duramente al hombre por la simple razón que el hombre ha sido concebido en pecado y nacido en pecado, con el pecado original, siendo ese el estado de la raza humana debido a la caída de Adán. Y Pablo explica lo que sucedió en 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Oh, gloria a Dios! La cruz es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y concerniente a esto, el comentarista McIntosh dijo así: y con esto es que el alma del pecador creyente encuentra paz. Él ve que la justicia de Dios y su justificación descansan sobre precisamente la misma base, es decir, la obra completada de Cristo. Cuando el hombre, bajo la acción poderosa de la verdad de Dios, toma su lugar como un pecador, Dios puede, en el ejercicio de su gracia, tomar su lugar como un Salvador, y entonces toda cuestión es resuelta, porque la cruz ha contestado todos los reclamos de la justicia divina. Los torrentes copiosos de misericordia pueden fluir sin estorbo alguno. Cuando un Dios justo y un pecador arruinado se encuentran en una plataforma rociada por sangre, todo es resuelto para siempre. Resuelto en tal manera que puede glorificar a Dios y salvar al pecador eternamente. ¡Oh, gloria a Dios! Luego siguió diciendo, cuando el hombre es realmente llevado hacia el punto más bajo de su condición moral ante Dios, dispuesto a tomar el lugar que la verdad de Dios le ha asignado a él, entonces él aprende que Dios se le ha revelado como el justificador justo de alguien como él. Solo Cristo pudo pagar este precio porque solo Él es perfecto. Consecuentemente es el único sacrificio que Dios podrá aceptar. ¿Pueden entender esto? ¿Pueden ver esto hoy? La fe en la cruz de Jesucristo garantiza aceptación de Dios, simplemente porque Dios ha aceptado a Cristo y su sacrificio. Muchas veces pensamos que es al revés. Pensamos que algo que nosotros hayamos hecho o algo que estemos haciendo es lo que nos hace aceptables delante de Dios. Solo somos aceptados sobre la base de nuestra fe en Cristo y su obra en la cruz del Calvario, que es lo que Dios ya ha aceptado y lo único que Dios ha aceptado. Debido a la incapacidad del hombre de obedecer los mandamientos, lo que significa que Él los ha quebrantado todos, lo que significa que Él no obedeció a Dios, incurriendo sobre Él una terrible pena, Pablo dijo que estas cosas están en nuestra contra. Así dijo en Colosenses 2:14. Él dijo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús satisfizo la maldición y la penalidad de la ley quebrantada, que era la muerte, y lo hizo al entregarse a sí mismo en sacrificio. Él solamente podía pagar este precio porque Él solamente es perfecto, consecuentemente siendo el único sacrificio que Dios puede aceptar. Conforme a la antigua economía, el oferente traía un animal para el sacrificio. Si el animal era aceptado, el oferente era aceptado. Hoy no hay diferencia. Nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es lo que garantiza
ser aceptados, garantiza nuestra aceptación, simplemente porque Dios ha aceptado a Cristo. Desafortunadamente, hoy los cristianos piensan al revés, creen que algo que hayamos hecho nosotros nos hace aceptables delante de Dios. Claro que no, somos aceptados solo sobre la base de nuestra fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Efesios 2, 13 al 18. Es muy importante que entendamos esto desde el inicio, porque esto es lo que vamos a estar repitiendo a lo largo de todo este estudio y a lo largo en realidad de todos los programas aquí en Libre al Fin. Les ruego no se pierdan el servicio esta noche, 7:30, gloria sea su nombre, y seguimos en el próximo programa. Vamos a comenzar estudiando capítulo 25 de Éxodo a partir del versículo 23, la mesa para el pan de la proposición. No se lo pierda y por favor compártalo con otros. Les ruego, vayan a YouTube y pongan allí Karina Guidi, Libre al Fin. Suscríbase por favor a ese canal. Se lo ruego en el nombre del Señor. Los amamos y que el Señor les bendiga. Oh, hallelujah, what a thought, Jesus full salvation bought. Yes, he did. Oh, it's victory, sweet victory. Oh, let the powers of sin assail, Jesus' grace can never, 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 never fail. It's victory. Oh yes, sweet victory. I have peace and joy within, since my life is free from sin. Victory, sweet victory. Well, victory, victory. Yes, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory. Glory, glory. Jesus gives me victory. Glory,
each knee will bow. Each knee will bow. Each mortal tongue confess His name. His name is Jesus. Kim, I want you to sing that last chorus again. I want the whole world to know that Jesus Christ is the Son of the living God. Jesus Christ is God, the first, the last, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. He is our all in all, our everything. Praise God. All the glory and the honor belongs to my Father. Listen. And none can compare to His mercy and great power. Praise ye the Lord, oh my soul. Praise ye the Lord, oh my soul. And His name is Wonderful Counselor, Almighty God. His name is Everlasting Father, the Prince of my peace. And at His name, one day really soon, each knee will bow. Each mortal tongue confess His name. His name is Jesus. Praise God. Praise the Lord. Hola, te habla Cristina Herrera. Quiero invitarte a que escuches el programa Libre al Fin, conducido por Karina Guidi. Una programación donde serás ministrado con estudios profundos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, y en Él somos verdaderamente libres. Así que conéctate de lunes a viernes para que escuches Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. Si tu fe no está en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz, solamente allí y nada más que allí, despojándote de todo lo demás, en lo que se encuentra o se pudiera encontrar tu confianza y dependencia para ser salvo primero o para vivir la vida santa para Dios. Cualquier otra cosa donde está tu dependencia ahora.
Estás escuchando Mi Radio C4. Many times I've questioned certain circumstances, things I could not understand. And many times in trials, weakness blurs my vision and my frustration gets so out of hand. Well, that's when I am reminded that I've never been forsaken, and I've never had to stand one test alone, no. That's when I look at all my victories, and the Spirit rises up in me, and it's through the fire my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would